Confucio aseguró haber comenzado su búsqueda espiritual a los 15 años. Afirmó que a los 50 ya conocía la ley del cielo y a los 60 las causas de todas las acciones. ¿Quién fue realmente Confucio? ¿En qué se basa su filosofía? ¿Cuáles son sus creencias y principios básicos? Para conocer mejor a este personaje clave en la historia de la humanidad, nos acompaña Sean Golden, director de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Estudios de Orientación. Hablemos de Confucio. Sean, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Sean, exactamente Confucio, ¿quién fue? Confucio era un oficial del estado de Lu, entre una serie de estados en el territorio chino. Nació en el año 551 a.C. y murió en el año 409 a.C. La leyenda dice que como joven fue encargado del Ministerio de Justicia de su estado. Hizo también el trabajo que desapareció el crimen, ya que no hubo criminales, eliminaron el Ministerio de Justicia y se quedó sin empleo. Y pasó el resto de su vida ofreciéndose como ministro para varios gobiernos sin éxito. Por lo tanto, se dedicó a formar a los hijos de los gobernantes con la esperanza de que podía influir en el futuro gobierno del territorio. Desde luego, sus tratados, su forma de ver el mundo ha llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Hay una filosofía. El por qué ha llegado hasta el siglo XXI, por ejemplo, esa sabiduría ancestral, ¿es algo que le ha venido del cielo? ¿Es algo que él mismo fomentó? ¿Es algo que él mismo estudió? ¿Le dio un pensamiento, su filosofía de vida, le dio una vuelta a lo que le rodeaba? ¿Cómo llegó este hombre a darse cuenta que tenía casi, entre comillas, una misión? Pues él mismo dijo que no inventó nada, que era un simple transmisor de la tradición, y que el tiempo en que vivió era un tiempo de constantes luchas, de guerra civil, de conquista de territorio y un malestar social. Y él vio en el pasado, medio milenio antes, un sistema de gobierno que pensaba que era perfecto. Y él quiso recuperar los principios del sistema de gobierno utópico, simplemente meditando sobre, reflexionando sobre, enseñando aquellos principios como alternativa al estado actual de su época. ¿Confucio era un filósofo entonces? Bueno, si aplicamos términos de la tradición europea a los orígenes, a los conceptos básicos del pensamiento chino antiguo, podemos encontrarnos con problemas, porque Confucio no se interesó por la realidad, por la metafísica, ni por la epistemología. Su pensamiento era totalmente ético. Se preocupó por cómo organizar la vida social, económica y política de su tiempo de la manera que podría garantizar la convivencia entre el pueblo y el bienestar social. O sea, que no era un pensador para ayudarnos a crecer de forma espiritual, sino era un pensador que nos ayudaba a tener una armonía con el resto del mundo en una sociedad muy concreta. Sí, primero habría que preguntarnos si en el pensamiento clásico chino hay alguna separación del cuerpo y del alma para hablar de un crecimiento espiritual. Podemos deducir que él vio la naturaleza humana como un ojo en blanco, y que es la formación que una persona recibe de su propia familia y sociedad que condiciona cómo será esta persona. ¿Es cierto que antes de su nacimiento ya unos ángeles avisaron que iba a nacer? No hubo ángeles en la cultura antigua china, no. Hay que distinguir entre el personaje histórico de Confucio, que no escribió nada, que sepamos, porque no sobrevivió nada, y todo lo que se atribuye a él son anécdotas recordadas por los discípulos de sus discípulos, porque pasa casi 100 años entre la vida de Confucio y los primeros documentos. En este sentido se parece a Sócrates o Jesucristo o Siddhartha Gautama, o Buda, figuras muy influyentes en la cultura mundial, pero que no dejaron ningún texto escrito para ellos mismos. También habría que distinguir entre lo que supongamos que enseñó Confucio y lo que hoy en día podemos llamar confucianismo, ¿no? Como dijo Mahatma Gandhi,
el cristianismo es una buena idea, lástima que nunca se ha puesto en la práctica. Algo parecido podemos decir de Confucio. Algo había de sus enseñanzas que interesó a los gobernantes para convertir su pensamiento en la ideología oficial del imperio chino, que predicó obediencia ciega a la autoridad del emperador, honestidad, sinceridad, un comportamiento recto, etc., que era una doctrina perfecta para formar burócratas totalmente leales al régimen. Entiendo que en aquella época ese tipo de religiones, entre comillas, interesaban y más se hablaban de ese tipo de postulados, ¿no? Hay que hacerle caso al gobernador, y el que manda es el que manda y sumisión absoluta, ¿no? Pero ¿qué hay de religión y qué hay de política en el mensaje de Confucio? Depende de lo que entendemos por religión, porque Confucio no era un dios, una divinidad, Buda tampoco, el taoísmo tampoco. Hay personas que hablan de las religiones ateas, sistemas de creencias que sirven para vertebrar y articular la sociedad sin necesidad de recurrir a una fuente divina, a diferencia de los pueblos del libro del Mediterráneo. Pero el pensamiento de Confucio era totalmente cívico. 2 veces que sepamos le preguntaron por la existencia de la vida después de la muerte o la existencia de espíritus y fantasmas, y las 2 veces esquivó la pregunta respondiendo: ¿por qué me pregunten por los muertos si no sabemos todavía cómo cuidar a los vivos? Todo su énfasis era en el mundo actual. ¿Él abrazaba algún tipo de comunión espiritual? ¿Él tenía su propio credo? No, él habló mucho de los ceremonias, los rituales establecidos por los fundadores de la dinastía Zhou, que es la dinastía en que vivió, y por la necesidad de tener una serie de protocolos para que la sociedad se ordene. Y quiso que las personas respeten las formas, la buena educación, la cortesía, la etiqueta, con una sinceridad, que no simplemente para mantener las formas, sino porque realmente quisieron actuar de una manera, digamos, altruista, de pensar en el otro. Pero estaba dispuesto a aceptar simplemente que las personas mantengan las formas, mientras que esto es una garantía de la convivencia. Entonces, como sistema de creencias, sería difícil establecer cuáles eran, pero hubo libros, manuales de protocolo y de rituales que sí que defendió como manera de organizar la vida. Tú eres un conocedor de esta filosofía de vida, al menos de esa filosofía de vida en su momento. ¿Qué es lo que nos ha llegado a día de hoy de Confucio? Algo que podemos utilizar, que podemos aplicar. ¿Se ve hoy Confucio como un representante de aquellas leyes, un jurista, un político, alguien que sabía estar en la misma cuerda, permíteme la expresión, del propio gobierno de la época? Hoy, por ejemplo, ¿por qué leemos a Confucio y por qué seguimos una doctrina, entre comillas, de Confucio? Si es que existe como doctrina. Bueno, es que pasa que durante más de 2000 años, las culturas de Eurasia Oriental, influidas por China, que son las culturas de Corea, de Japón, de Vietnam, China, todos que utilizaron la escritura china como su primera escritura y que todos que son sociedades, digamos, confucianas, lo que ha demostrado el confucianismo es una capacidad de organizar la vida familiar de manera que todos de la familia ayudan así entre sí y de extender este apoyo mutuo dentro de la familia a, por ejemplo, vecindad o lugar de origen y finalmente hasta la misma sociedad. Un ejemplo en la actualidad, en el año 1997, cuando hubo la crisis financiera de Asia, y Corea del Sur quedó muy afectado por esta crisis, de manera espontánea, sin ningún decreto del gobierno, muchas familias entregaron sus joyas de oro al gobierno para guardar como refuerzo de la divisa. Y este sentimiento de trabajar para el bienestar del grupo, del colectivo o de la familia es algo que al cual muchos atribuyen el éxito del capitalismo confuciano también. O sea que tendríamos que aprender un poquito de ese espíritu solidario de este personaje. Pues hay un nuevo movimiento que empezó entre los chinos de ultramar, que se llama el nuevo confucianismo, que ofrece la figura de Confucio como un buen modelo del buen empresario, y que incluso han llegado a decir que el mejor orden mundial
sería un orden mundial basado en los principios confucianos de cooperación en vez de competición, de altruismo en vez de interés propio, etc. Confucianismo que no nos ha dejado ningún tratado exhaustivo, nos lo dejaron sus discípulos, más de 3.000 tuvo de discípulos, también no nos dejó ningún legado escrito Jesús de Nazaret, ¿verdad?, ni Buda, y sin embargo fueron sus discípulos los que nos han llegado, nos han de alguna manera escrito, han hablado de él y de sus postulados, de cómo trabajaba, etcétera, etcétera. Pero ya para finalizar, ¿hay algún tipo de decálogo, hay algún tipo de ley que Confucio hoy, por ejemplo, podría dictarnos, aparte de esa solidaridad entre pueblos, entre hermanos, entre familiares? Pues él mismo dijo que hay un solo hilo que une todas sus enseñanzas y nos sembra bastante familiar. Dijo, nunca haces al otro, no quieres que el otro te haga a ti. Som Golden, director de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Estudios de Orientación. Muchísimas gracias, Son. Que tengas una bonita noche y hasta cuando tú quieras. Buenas noches. Muchísimas gracias.